Los estudiantes de la Universidad Parisiense de la Sorbona, al cruzarse en los pasillos con aquella joven polaca que se había matriculado en otoño de 1891 en la Facultad de Física, se preguntaban, comillas, ¿quién es esa muchacha de aspecto tímido y expresión obstinada que viste tan pobremente? Todos la miraban extrañados, con una mezcla de conmiseración y desdén. Algunos sabían que se llamaba Manja Sklodowska y la denominaban la extranjera de apellido imposible, otros preferían llamarla simplemente la estudiante silenciosa. Manja se sentaba siempre en primera fila, no tenía amigos y solo se interesaba por los libros. También llamaba la atención su hermosa cabellera de color rubio ceniza, que solía llevar recogida y semioculta. Nadie sospechaba que esa joven esquiva y austera iba a convertirse un día, bajo el nombre de Madame Curie, en una mujer ilustre y una gloria nacional de Francia. Manja Sklodowska, que luego sería conocida como Marie Curie, nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867. Era la menor de los 5 hijos, 4 mujeres y un varón, de un matrimonio dedicado a la docencia. Su padre era profesor de secundaria de física y matemáticas y su madre directora de un colegio de señoritas. Su infancia estuvo marcada por la coincidencia con un implacable periodo de rusificación de Polonia, a causa del cual su padre hubo de abandonar el puesto de subinspector que ocupaba en un instituto. Las necesidades económicas le obligaron a tomar como huéspedes a muchachos en edad escolar, a los que daba también clases particulares. Marie Curie, c. 1898. La hermana mayor de Manja falleció en 1876, víctima de una epidemia de tifus, y 2 años después murió su madre a causa de una tuberculosis. En 1883, una vez finalizados sus estudios secundarios, Manja sufrió una depresión nerviosa de la que hubo de recuperarse pasando cerca de un año en el campo, en casa de unos parientes. A su regreso a Varsovia en 1884, dio clases particulares en su domicilio junto con sus hermanas y asistió a las clases de la Universidad Volante creada allí, al margen del sistema educativo ruso, por el impulso de un círculo de positivistas inspirados en las enseñanzas de Comandante. Las estrecheces familiares obligaron a Manja a empezar a trabajar como institutriz. Tras un primer empleo que resultó un fracaso, el 1 de enero de 1886 entró al servicio de los Zorowski, una familia acaudalada que residía en Stzuki, al norte de Varsovia, donde Manja hubo de ocuparse de la educación de 2 de las hijas. Allí tuvo ocasión de llevar a la práctica los ideales sociales nacidos el año anterior en Varsovia organizando una escuela para hijos de obreros y campesinos a la que dedicó sus horas libres, con la complacencia de los Zorowski. El resto de su tiempo lo ocupaba en el estudio de la física y las matemáticas. Manja vivió entonces su primera relación sentimental con el mayor de los hijos Zorowski, relación que se frustró posiblemente por las diferencias sociales entre ambos. Su condición nerviosa y proclive a la ansiedad soportó mal el episodio, que vino a sumarse al enorme esfuerzo desarrollado en su triple ocupación de institutriz, maestra y estudiante, haciendo todo ello que, a los 20 años, se convirtiera en una persona amargada. Cuando por fin terminó su contrato en Stzuki, en el verano de 1889, regresó a Varsovia, donde trabajó de nuevo como institutriz durante un año y reanudó sus contactos con la universidad clandestina. Un primo suyo, que había sido ayudante del químico ruso Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica de los elementos, le proporcionó la oportunidad de completar sus conocimientos de química en un pequeño laboratorio y la puso en contacto con otros investigadores que habían conocido a los grandes científicos europeos de la época. El matrimonio Curie. En marzo de 1890 su hermana Bronia, por entonces estudiante de medicina en París, la instó a reunirse con ella. El trabajo de Manja había contribuido a financiar la carrera de Bronia y entre las dos existía un pacto de reciprocidad. Pero Manja rehusó, cayendo en uno de sus periodos de melancolía. Año y medio más tarde Bronia reiteró la oferta, como los problemas económicos de la familia se habían atenuado lo suficiente como para permitirle disponer de unos ahorros, Manja decidió finalmente aceptar. En otoño de 1891 se instaló en París, dedicándose en un principio a poner al día sus conocimientos. En 1893 consiguió la licenciatura en Ciencias Físicas y en 1894, ayudada por una beca, se licenció en Matemáticas. Los 2 primeros años en París fueron de aislamiento en el trabajo y estuvieron marcados por duras privaciones, pero tuvieron la virtud de acabar con sus problemas nerviosos. Pierre Curie. En abril de 1894 Marie, como ya se hacía llamar, conoció a Pierre Curie. Nacido en París el 15 de mayo de 1859,
Pierre Curie era el segundo hijo de un médico humanista y librepensador que había permitido que sus hijos se educaran al margen de la escolaridad tradicional. Junto con su hermano Jacques, 3 años mayor que él y a quien le unió una intensa relación emocional durante la infancia y la juventud, Pierre había estudiado física en la Sorbona. Los hermanos Curie habían investigado la posibilidad de transformar la energía mecánica en energía eléctrica en los cristales, publicando en 1880 su primera comunicación sobre el fenómeno que después se conocería como piezoelectricidad. Posteriormente ambos demostraron también la posibilidad del efecto contrario, de formación de un cristal por aplicación de una carga eléctrica, y diseñaron un electrómetro de cuarzo piezoeléctrico para medir las corrientes eléctricas de intensidad débil. En 1882 Pierre fue nombrado jefe de laboratorio de la Escuela Municipal de Física y Química, institución en la que seguía trabajando cuando conoció a Marie y donde se había dedicado al estudio teórico de la simetría. En 1891 emprendió la redacción de una tesis doctoral sobre las propiedades magnéticas de diversas sustancias en función de la temperatura, tesis que presentó en marzo de 1895. Marie asistió a la lectura de la tesis y quedó impresionada. Su relación con Pierre Curie duraba desde hacía ya 12 meses, durante los cuales él se había mostrado más dispuesto que ella al matrimonio. Finalmente se casaron el 26 de julio de ese año. En 1897 nació su hija Irene, a la que seguiría 7 años más tarde otra niña, Eva. Foto de boda de Pierre y Marie Curie. Tras el nacimiento de su primera hija, Marie Curie se propuso realizar una tesis doctoral, hecho insólito por aquel entonces tratándose de una mujer. El descubrimiento por Wilhelm Röntgen de los rayos X en 1895 y la observación realizada en 1896 por Henry Becquerel de que las sales de uranio, aún protegidas de la luz, emitían rayos que, como los rayos X, penetraban la materia, la decidieron a investigar en su tesis la procedencia de aquella energía que el compuesto de uranio empleaba en oscurecer las emulsiones fotográficas a través incluso de protecciones metálicas. El tema poseía la ventaja de ser un terreno todavía virgen en la investigación científica. La radiactividad. El director de Pierre Curie aceptó que Marie habilitase como laboratorio una dependencia de la Escuela Municipal de Física y Química que servía de depósito y sala de máquinas. Allí inició Marie Curie sus investigaciones, utilizando el electrómetro inventado por Pierre y su hermano para medir la intensidad de la corriente provocada por los diversos compuestos del uranio y del torio, comprobando inmediatamente que la actividad de las sales de uranio dependía solamente de la cantidad de uranio presente, con independencia de cualquier otra circunstancia. Desde el punto de vista científico, este fue su descubrimiento más importante, pues demostraba que la radiación no podía proceder más que del átomo propiamente dicho, con independencia de cualquier sustancia añadida o de una reacción química. Pero Marie Curie no se entretuvo en meditar sobre este resultado, extendió sus investigaciones a la peclenda y a la calcolita encontrándose con que eran más activas que el uranio. De ello dedujo la existencia en esos minerales de otra sustancia nueva, responsable de esa mayor actividad. Con la ayuda de su marido, Marie Curie procedió a tratar químicamente la peclenda hasta obtener un producto que resultó 330 veces más activo que el uranio. En julio de 1898 el matrimonio comunicó sus resultados a la Academia de las Ciencias proponiendo el nombre de polonio para el nuevo elemento, cuya existencia confiaban en que fuera confirmada, y utilizando por vez primera el término radiactivo para describir el comportamiento de sustancias como el uranio. Pero las investigaciones subsiguientes les hicieron pensar en la existencia todavía de otro elemento nuevo en la peclenda. Tras conseguir que el gobierno austriaco les facilitase la compra de varias toneladas de residuos del mineral procedentes de las minas de Saint-Joachimsthal, dedicadas a la explotación del uranio, la existencia del elemento que llamaron radio, anunciada en diciembre del mismo año, se vio confirmada. Su peso atómico quedó establecido por Marie Curie en marzo de 1902 como igual a 225,93. Marie Pierre Curie en su laboratorio. Mientras tanto, en 1900 las preocupaciones financieras del matrimonio se vieron relativamente aliviadas por el nombramiento de Pierre para una cátedra de física en la Sorbona, por iniciativa del matemático Henri Pincharet. Marie, por su parte, ocupó una plaza de profesora de física en la École Normale Supérieure de Sèvres. Sin embargo, su actividad docente les robaba tiempo para sus investigaciones experimentales. Tampoco disponían de facilidades materiales para las mismas, realizadas en precarias condiciones, suponían un esfuerzo físico agotador. Este se vio agravado por las dolencias derivadas de la exposición a la radiactividad, cuyas consecuencias ignoraban. La radiactividad les produjo lesiones visibles en las manos,
y sería en último término la causante de la leucemia a consecuencia de la cual murió Marie Curie. Irónicamente, las propiedades curativas que, en un principio, se atribuyeron a la radiactividad, contribuyeron a su fama. El reconocimiento científico llegó en 1903 con la concesión de la medalla David de la Royal Society y del Premio Nobel de Física, que compartieron con Becquerel. Los Curie no acudieron personalmente a recogerlo a Estocolmo debido a que su salud, en el caso de Marie, se había visto afectada además por la pérdida de un hijo nacido prematuramente. La fama. Los efectos de la recepción del Nobel resultaron abrumadores para los Curie, que se vieron convertidos en foco de la atención pública por las expectativas despertadas por los fenómenos radiactivos. Con todo le valieron a Pierre la creación en 1904 de una cátedra específica para él, dotada de un laboratorio del que Marie se haría cargo. Ese mismo año, un industrial francés creó una fábrica destinada a la obtención del radio recurriendo a los consejos del matrimonio. Aunque nunca dispusieron de los recursos necesarios para dotarse de un laboratorio adecuado a sus necesidades, los Curie siempre se negaron a patentar la producción comercial de la sustancia. En 1906 Pierre Curie murió trágicamente en París atropellado por un carruaje. El suceso transformó a Marie en una persona distante hasta de sus amigos, pero no de sus hijas, aunque prosiguió su trabajo y sucedió a su marido en la cátedra que solo había podido ocupar durante año y medio, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer de Francia que accedía a la enseñanza superior. En 1910 publicó el Tratado sobre la Radiactividad y en 1911 preparó un patrón internacional del radio que depositó en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París. Ese año recibió por segunda vez el Premio Nobel, en esta ocasión de Química, por el descubrimiento del radio y del polonio. Era la primera vez que un científico merecía por 2 veces el galardón. Parece que en la decisión de la Academia Sueca pudo influir que hubiera fracasado la candidatura de Marie Curie para la Academia de las Ciencias francesa, así como el hecho de haber sido víctima de un escándalo periodístico a propósito de su relación sentimental con Paul Langevin, físico francés que había sido discípulo de Pierre Curie. Irene y Marie Curie en el Instituto del Radio, 1921. En la mayoría de países europeos se empezaron a crear institutos del radio, ante su plausible utilidad en la curación del cáncer. La propia Marie Curie aceptó la dirección honoraria del que se inauguró en Varsovia en 1913, en julio del siguiente año se terminó en París la construcción de un laboratorio consagrado al estudio de la radiactividad, el Instituto del Radio, por un acuerdo entre el Instituto Pasteur y la Sorbona, con una sección dedicada a la investigación médica y otra reservada a la física y la química, dirigida por Marie Curie. Durante la Primera Guerra Mundial creó, con la ayuda de donativos privados, un equipo de expertos en técnicas radiográficas y, con la colaboración de su hija Irene, puso en funcionamiento más de 200 vehículos radiológicos. Madre e hija se desplazaron hasta el frente para enseñar a los médicos los nuevos métodos y técnicas de la radiología. En mayo de 1921 Marie Curie realizó, en compañía de sus hijas, una gira triunfal por Estados Unidos con objeto de recoger el gramo de radio, valorado por entonces en $100.000, cuya adquisición había hecho posible la suscripción popular promovida por una periodista. A su regreso comenzaron a manifestarse en Marie los primeros síntomas de que padecía cataratas, y la sospecha de que las emanaciones de radio podían producir algo más que quemaduras en los dedos empezó a tomar cuerpo, pese a que la esperanza de que tuvieran un efecto permanente sobre las células cancerosas estaba entonces en su apogeo. Curie y el físico Robert Millikan en el Congreso de Física Nuclear de Roma, 1931. En 1922 fue invitada a formar parte de la Comisión para la Cooperación Intelectual creada por la Sociedad de Naciones, de la que ocupó la vicepresidencia. En 1925 su hija Irene Curie contrajo matrimonio con el físico francés Frédéric Joliot. Ambos descubrieron en enero de 1934 la radiactividad artificial, descubrimiento por el que recibirían en 1935 el Premio Nobel de Química, el tercero de los merecidos por la familia. Pocos meses después del descubrimiento, la salud de Marie Curie se deterioró definitivamente. Creyendo que se trataba de una inflamación de antiguas lesiones tuberculosas, fue conducida a un sanatorio en Saint-Cellemont. Allí se le diagnosticó una anemia perniciosa, y falleció el 4 de julio de 1934. Su hija Irene murió asimismo de leucemia en 1956, su marido reconoció que la muerte era consecuencia de la radiación, aunque sostuvo que la afección hepática que le costaría a él mismo la vida 2 años más tarde no tenía nada que ver con la radiactividad. Cuando, durante la Primera Guerra Mundial,
Marie recorrió los hospitales de campaña para ayudar a los cirujanos con las nuevas técnicas radiológicas. Gracias a los rayos X podían descubrirse balas y fragmentos de metralla ocultos en los heridos. Su ayuda inestimable hizo que se la empezase a llamar suprema bienhechora de la humanidad. Marie siempre rechazó estas manifestaciones, que consideraba inmerecidas. Seguía siendo tan modesta y discreta como cuando solo era una joven estudiante polaca en la Sorbona. Einstein, que la conoció una vez terminada la guerra y mantuvo con ella una fructífera relación científica, afirmó: Madame Curie es, de todos los personajes célebres, el único al que la gloria no ha corrompido.